Vivía en un barril, acompañado solo por unos perros callejeros. No poseía nada, excepto su libertad. Diógenes, el filósofo de Atenas, no necesitaba más. Rechazaba cualquier cosa que no pudiera controlar desde adentro. No dependía de templos, ejércitos ni fortunas. Era dueño de sí mismo, y eso lo hacía intocable. Un día, Alejandro Magno, conquistador de imperios y señor de medio mundo, se presentó ante él. Podía darle cualquier cosa, tierras, riquezas, ejércitos. Pero Diógenes, sin moverse, solo le respondió: «Apártate de mi sol». Alejandro quedó en silencio. Y entonces confesó algo que ningún conquistador se atrevería a decir. Si no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes. Lo que no suele contarse es la verdad detrás de esa frase. Alejandro dominaba ejércitos, gobernaba naciones, era adorado como un dios, y aún así envidiaba a un hombre sin hogar, que dormía en un barril. ¿Por qué? Porque Diógenes tenía algo que todo el oro y todo el poder del mundo no podían comprar: soberanía total sobre su propia existencia. Y aquí está el punto que durante siglos se ha intentado enterrar. A lo largo de la historia, los hombres que movieron los cimientos del mundo, los filósofos más temidos, los líderes más visionarios, compartían un mismo secreto. Un secreto tan peligroso que el sistema moderno ha dedicado décadas a convencerte de que es un defecto, una carencia, algo que debes evitar. Pero, ¿y si todo es al revés? ¿Y si lo que aprendiste a temer es, en realidad, tu mayor fuente de poder? Aquí viene la pregunta que puede perseguirte toda la vida. ¿Qué pasaría si el camino que todos te venden como éxito fuera en realidad una trampa perfectamente diseñada? Friedrich Nietzsche lo sabía. Por eso propuso una prueba brutal: el eterno retorno. Si tuvieras que vivir tu vida exacta, con cada instante, cada error y cada decisión, una y otra vez por toda la eternidad, ¿la elegirías? La mayoría se horroriza, porque están viviendo el guión de alguien más. Han hecho concesiones que no entienden, han perseguido sueños que ni siquiera desean, han construido una idea de éxito que no les pertenece. Pero existe otro tipo de hombre. Aquel que, ante esa pregunta, sonríe. Aquel que diría sí una y otra vez. Ese hombre tiene algo que lo separa del resto, algo que los grandes filósofos entendieron y que el resto del mundo no ha descubierto: un propósito propio. Nietzsche lo resumió así: uno debe tener caos dentro de sí para dar a luz a una estrella danzante. Porque la mayoría vive dormida, ejecutando programas mentales que no escribió. Y en ese contexto, comprometerse con las estructuras sociales, incluido el matrimonio, puede convertirse en la rendición definitiva, la promesa de ser predecible, de volverse domesticado. Pero aquí es donde todo cambia. El Übermensch, la visión de Nietzsche del potencial humano, no es un superhéroe de historieta. Es aquel que tiene el valor de crear sus propios valores, de vivir más allá de las categorías sociales, de convertirse en su propia autoridad moral. Y eso exige una condición rara: la soledad fundamental. No la soledad triste del que fue abandonado, sino la soledad elegida por quien se busca a sí mismo. Una soledad que no vacía, sino que afila. Una soledad que no aísla, sino que libera. La soledad es la enfermedad del hombre incompleto, aquel que necesita validarse a través de los ojos de otra persona. Pero la soledad verdadera, la que pocos conocen y menos aún soportan, es el hábitat natural de los creadores, el espacio donde germina el verdadero poder. Arthur Schopenhauer lo entendía. Uno de los filósofos más lúcidos de la historia, jamás se casó. Vivía con precisión quirúrgica, escribía al amanecer, caminaba por las tardes, leía en las noches, siempre acompañado por su fiel caniche. Muchos lo llamaban misántropo, pero él sabía algo profundo: un hombre solo puede ser el mismo mientras permanezca solo. Y si no ama esa soledad, jamás amará la libertad. Piensa en esto. ¿Habría conquistado Napoleón Europa si cada noche hubiera consultado con Josefina sus estrategias de guerra? ¿Habría revolucionado a Einstein la física si hubiera priorizado cenas románticas sobre momentos de revelación? El hombre casado traduce cada ambición a través de los miedos, deseos y límites de otra persona. El hombre soltero, en cambio, ve el mundo sin filtros, sin concesiones, y esa visión pura es peligrosa. El matrimonio exige consenso. La grandeza exige convicción. El matrimonio pide compromiso. La innovación exige una visión singular. Te pide ser la mitad de algo, cuando naciste para ser entero. Nietzsche llamó a esa fuerza interna voluntad de poder, el pulso invisible de la existencia. En el hombre solitario, no se diluye en negociaciones emocionales, se canaliza a la creación, al logro,
a la superación de uno mismo. Este camino no ofrece medallas ni aplausos. Nadie te celebra por dominarte a ti mismo. El hombre casado recibe retroalimentación constante, aprobación, críticas, consejos, resistencia. El hombre solitario es su propia brújula, juez e inspiración. Ahí, en esa autodependencia radical, nace la grandeza. Nietzsche mismo nunca se casó. Canalizó toda su pasión volcánica en una filosofía que aún sacude al mundo. Su amor fati, su amor al destino, fue posible porque su destino era suyo, forjado sin pedir permiso. Pero cuando abrazas este camino por completo, descubres una verdad inquietante: la muerte siempre está cerca. Los estoicos lo sabían y lo convertían en fuego para el alma. Memento mori, recuerda que vas a morir. No como obsesión morbosa, sino como combustible de alto octanaje. Cuando entiendes que el tiempo es finito, todo cambia. Cada segundo dedicado a sostener el mundo emocional de otra persona es un segundo robado a tu propia transformación. Marco Aurelio gobernó el imperio más poderoso de la historia, y sin embargo, sus reflexiones más profundas nacieron en soledad, en silenciosas meditaciones, cargando sobre sus hombros el peso del mundo. Ahí encontró verdades que el hombre casado jamás sabrá. Él está demasiado ocupado discutiendo de quién es el turno de lavar los platos. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos, escribió. Comprende eso y habrás encontrado tu fuerza. Ahora piensa en el hombre cuyo equilibrio emocional depende del humor de su pareja, cuyo día se derrumba por un mensaje malinterpretado, cuya energía se consume en apagar fuegos ajenos. El hombre soltero vive bajo el principio estoico de la dicotomía del control. Invierte toda su fuerza en lo que sí puede manejar, sus pensamientos, acciones y respuestas, y suelta lo demás. El casado viola ese principio cada día intentando controlar lo incontrolable, el estado emocional de otra persona. Sócrates, quizá el hombre más sabio que haya existido, estuvo casado con Jantipa, famosa por su lengua afilada y quejas constantes. Cuando le preguntaron por qué la soportaba, respondió: si puedo convivir con ella, puedo convivir con cualquiera. Observa lo que no dijo que lo hacía feliz, ni que lo completaba. El matrimonio fue para él un entrenamiento de paciencia, no un camino a la libertad. Pero el hombre moderno ha olvidado la lección. Dedica su vida a apagar incendios emocionales ajenos en lugar de encender su propio fuego creador. La verdadera paz no se negocia, se conquista desde dentro. Y ese dominio interior exige una atención indivisible, imposible de lograr cuando cada día se vive reaccionando al clima emocional de alguien más. Epicteto dijo que somos actores en una obra, pero solo elegimos cómo interpretar nuestro papel. El hombre casado actúa siempre para una sola espectadora. El hombre soltero escribe, dirige y protagoniza su propia obra. Cuando comprendes que tu paz es tu única responsabilidad, te vuelves inquebrantable. No porque nada pueda herirte, sino porque nada puede controlarte. Ahí estás, en medio de un desierto infinito, sin mapa, sin brújula, sin guía. Solo tú, el horizonte y el peso insoportable de la libertad total. Cada dirección es posible. Cada decisión es tuya. Cada error, tu culpa. Cada victoria, tu creación. Eso es angustia existencial. Sartre lo dijo: estás condenado a ser libre. La mayoría huye de esta condena hacia la jaula cómoda del matrimonio, donde las decisiones se comparten, los caminos se trazan entre dos y la libertad se intercambia por la ilusión de seguridad. Pero, ¿y si esa angustia fuera un regalo? Jean-Paul Sartre sabía que la existencia precede a la esencia. Primero existes, luego decides quién eres. El matrimonio, en cambio, te empuja a definirte a través del compromiso, limando tus bordes hasta encajar. El hombre casado dice: soy esposo, soy pareja, soy parte de un equipo. Eso no es identidad, son máscaras. El hombre auténtico dice: soy lo que elijo ser, instante a instante, sin pedir permiso. Emily Dickinson, una de las poetas más grandes de América, jamás se casó. Desde su soledad escribió versos que detienen el aliento: soy nadie, tú también eres nadie. La soledad, para los que saben habitarla, no es un vacío, es el laboratorio donde se forja el espíritu indomable. Ella entendía algo que la mayoría jamás llega a comprender. Rechazar las definiciones del mundo es el primer paso para descubrir quién eres en realidad. Su soledad no era un vacío, era una posibilidad pura. Al enfrentarse a lo absurdo, ese abismo entre la necesidad humana de sentido y el silencio indiferente del universo, eligió rebelarse. Albert Camus escribió:
La única forma de lidiar con un mundo no libre es llegar a ser tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un acto de rebelión. Y ella lo encarnaba. Porque el matrimonio, por más amoroso que sea, es un contrato con la no libertad, un acuerdo para limitar decisiones, considerar siempre a otro antes que a ti, negociar tu visión en nombre de la armonía. Pero hay algo que casi nadie entiende. Henry David Thoreau, el filósofo americano, se fue a vivir a la laguna de Walden. No para huir de la humanidad, sino para descubrir qué necesitaba realmente para ser humano. Fui al bosque porque quería vivir con intención, escribió. Con elección. Con conciencia. Pero el matrimonio vuelve casi imposible vivir con intención. Te obliga a reaccionar constantemente a las necesidades de otro, a ajustar planes según emociones ajenas, a comprometer tus intenciones para evitar conflictos. Thoreau descubrió que necesitaba muy poco para ser feliz: una cabaña simple, comida básica, libros y la riqueza infinita de su propia mente. El hombre casado descubre que necesita mucho más: una casa que agrade dos gustos, muebles que cumplan dos estándares, actividades que funcionen para dos personalidades. Sus necesidades se multiplican, porque ya no son suyas, son negociaciones. Y aquí está el núcleo. Ese vacío que tanto temen los hombres, ese silencio sin validación externa, es en realidad el lugar donde nace la existencia auténtica. Cuando no tienes a nadie que complacer, considerar o culpar, finalmente descubres lo que deseas, quién eres, que eres capaz de crear. Existe una mentira tan seductora que incluso hombres brillantes creen sin cuestionar: necesitas a otra persona para completarte. Tu otra mitad. Tu pieza faltante. Carl Jung se habría reído, y luego destrozado esa idea con precisión quirúrgica. Para él, la integridad no se logra sumando a alguien, sino integrando lo que ya llevas dentro. Cada hombre contiene energías masculinas y femeninas, luz y sombra, deseos conscientes y pulsiones inconscientes. La individuación, convertirte en quien realmente eres, exige enfrentar, entender e integrar todos esos aspectos. Pero la mayoría fracasa. En pareja, es fácil proyectar tu energía femenina interna sobre ella, esperando que gestione lo emocional mientras tú manejas lo racional. Al principio funciona, pero te fragmenta. El hombre individuado no necesita una traductora emocional, ya aprendió a hablar su propio lenguaje interno. Schopenhauer lo entendía instintivamente: la soledad es el destino de todas las grandes almas. No como castigo, sino como condición de la grandeza. En pareja, los aspectos reprimidos de tu sombra aparecen proyectados en el otro. Le culpas por ser demasiado emocional cuando en realidad es tu propia vida emocional no integrada. El hombre solitario no tiene ese escape. Cuando se enoja, pregunta por qué. Cuando está triste, lo siente entero. Cuando tiene miedo, busca el origen. Ese encuentro directo con uno mismo forja una integridad real. Jung lo sabía: las energías arquetípicas, guerrero, rey, mago, amante, solo se desarrollan puras cuando no están filtradas por concesiones emocionales. El guerrero soltero lucha batallas que importan. El rey gobierna su dominio sin negociar. El mago explora misterios profundos sin distracciones. El amante abraza la vida entera, no solo a una persona. El privilegio de una vida, decía Jung, es convertirse en quien realmente eres. Pero ese tu auténtico no es la mitad de una pareja. Es un ser completo, capaz de sostenerse solo, pensar sin permiso, crear desde su profundidad más salvaje. Maquiavelo lo sabía: todos ven lo que pareces, pocos sienten lo que eres. El matrimonio exige transparencia emocional, y eso, estratégicamente, es una debilidad. El hombre casado tiene un punto vulnerable: alguien más le importa más que él mismo. Sus decisiones ya no son puramente tácticas, sus riesgos están limitados por responsabilidades compartidas, sus movimientos se vuelven predecibles. El soltero, en cambio, es un fantasma en el sistema. Motivaciones privadas, planes invisibles, recursos bajo control absoluto. Puede girar en segundos, desaparecer ante una amenaza, atacar en el momento perfecto, sin dar explicaciones a nadie. Florence Nightingale lo entendió: para revolucionar la medicina necesitaba opacidad estratégica. Casarse habría comprometido su misión. Ayn Rand lo escribió en la voz de Howard Roark: nunca viviré por el bien de otro hombre, ni pediré a otro que viva por el mío. Eso no es crueldad, es claridad. Tesla lo resumió con frialdad: ninguna emoción humana iguala la de ver una creación de tu mente cobrar vida. El matrimonio divide esa energía. Por eso los grandes creadores no lo evitan por miedo a amar, sino porque aman más su obra que cualquier comodidad emocional.
Virginia Woolf lo dijo: una mujer necesita dinero y un cuarto propio si quiere escribir ficción. Pero no se trataba solo de espacio físico, sino de libertad psicológica, seguir un pensamiento hasta el final sin interrupciones, sin que alguien te pregunte dónde estás. La soledad elegida no es ausencia de conexión, es otro tipo de conexión. Directa, cruda, sin mediadores, con la verdad, con la belleza, con la existencia misma. Y ahora estás en una encrucijada. Un camino, el guión que todos esperan de ti: enamórate, cásate, construyan una vida juntos, y suaviza tus aristas en nombre de la armonía. Es cómodo, celebrado, pero te obliga a negociar sueños y vivir a medias. El otro camino, raro, solitario, exigente, pero tuyo. La propiedad radical de ti mismo. El rechazo a entregar tu soberanía por la ilusión de completitud. Pocos lo eligen, pero los que lo hacen descubren que el verdadero poder no viene de ser elegido, sino de elegirse a sí mismos con tal fuerza que el mundo no tiene más remedio que reconocerlo. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya cambió. No es casualidad. No es coincidencia. Es la señal de que una parte de ti ya no quiere seguir jugando el mismo papel, ya no quiere negociar su alma para encajar en una vida que no eligió. Escribe en los comentarios: yo me elijo. Y veremos cuántos hombres están listos para dejar de vivir a medias y empezar a crear desde su centro. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar la comodidad tibia de la compañía por el poder absoluto de la autoposesión? Porque este no es el final de tu viaje. Este es el verdadero comienzo. El momento exacto en el que dejas de esperar permiso y te das autoridad. El instante en que dejas de esperar que alguien te vea y empiezas a verte tú. El punto sin retorno donde ya no necesitas que te amen, porque has aprendido a crear desde la totalidad que siempre estuvo en ti. Ya no hay máscaras. Ya no hay guiones heredados. Ya no hay mitos sobre medias naranjas que te detengan. Solo quedas tú, de pie, en la inmensidad de tu propia existencia, con la oportunidad de construir algo que nadie más puede construir. Una vida hecha a tu medida. Un propósito tejido con tu fuego. Una obra que solo puede emerger de la voluntad de un hombre que se pertenece por completo. Ellos seguirán llamándote incompleto. Déjalos. Seguirán repitiendo que necesitas a alguien para ser feliz. Déjalos. Seguirán creyendo que huyes del amor, pero tú sabes la verdad. No estás huyendo. Estás eligiendo. Estás tomando la ruta más exigente, la más solitaria, la más temida, y por eso mismo, la más poderosa. Has dejado de mendigar migajas de conexión para crear comunión con lo eterno. Has dejado de ser parte de una estadística para convertirte en una fuerza estadísticamente imposible. Has dejado de seguir guiones viejos para escribir una historia que el mundo aún no ha visto. Porque, sin importar cuántas veces te digan lo contrario, tú ya lo sabes. El hombre que se elige a sí mismo no necesita ser completado, porque nunca estuvo roto. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya cambió. No es casualidad. No es coincidencia. Es la señal de que una parte de ti ya no quiere seguir negociando su alma, solo para encajar en una vida que no eligió. Escribe en los comentarios: yo me elijo. Y veremos cuántos hombres están listos para dejar de vivir a medias y empezar a crear desde su centro. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar la comodidad tibia de la compañía por el poder absoluto de la autoposesión? Porque este no es el final de tu viaje. Este es el verdadero comienzo. El momento exacto en el que dejas de esperar permiso y te das autoridad. El instante en que dejas de esperar que alguien te vea y empiezas a verte tú. Ya no hay máscaras. Ya no hay guiones heredados. Ya no hay mitos de medias naranjas que te detengan. Solo quedas tú, de pie, en la inmensidad de tu propia existencia, con la oportunidad de construir algo que nadie más puede construir. Una vida hecha a tu medida. Un propósito tejido con tu fuego. Una obra que solo nace de un hombre que se pertenece. Ellos seguirán llamándote incompleto. Déjalos. Seguirán diciendo que necesitas a alguien para ser feliz. Déjalos. Seguirán creyendo que huyes del amor. Pero tú sabes que no estás huyendo. Estás eligiendo. Estás tomando la ruta más exigente, la más solitaria, la más temida. Y por eso mismo, la más poderosa. Has dejado de mendigar migajas de conexión para crear comunión con lo eterno. Has dejado de ser parte de una estadística para convertirte en una fuerza estadísticamente imposible. Has dejado de seguir guiones viejos para escribir una historia que el mundo aún no ha visto.
Porque el hombre que se elige a sí mismo no necesita ser completado, porque nunca estuvo roto.